Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. ¿Cómo les va? Estamos en nuestra en nuestro tercer conversatorio con dos personas muy queridas que han vuelto de nuevo al instituto, así que es un placer encontrarlos y encontrarla. Julieta, que se une con nosotros. Van a dar un conversatorio sobre respetar la diversidad, las diversidades de la ESI a partir desde la interseccionalidad. Los presento para los que estuvieron el año pasado, las que estuvieron el año pasado con nosotros en el taller. Egui Tassi nos vuelve a visitar. Egui es profesor de educación especial, especialista en ESI desde el Instituto Superior Joaquín B. González y miembro del colectivo ESI. Y lo acompaña Julieta Reginas, profesora de nivel inicial, estudiante de la diplomatura de ESI de la UNSAM, coordinadora del programa Hablemos de la ESI de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Florencio Varela y miembro también del colectivo ESI. Así que bienvenidos a los dos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Nosotros hoy venimos a charlar un poquito de ver de qué se trata cuando hablamos de diversidad, qué trabajamos cuando decimos que trabajamos la ESI desde el respeto por la diversidad. Así que ahora Juli va mientras a compartir pantalla, que tenemos una presentación, ¿sí? Y vamos a ir charlando un poquito de esto. Y espero que lo estén viendo. Bueno, esa es nuestra querida portada. Pasamos, Ju, si querés. Vamos. Y la pregunta acá con la que vamos a empezar es, bueno, ¿qué entendemos por diversidad? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Cómo la representamos? ¿Cómo se pone en juego también en nuestras educaciones? Cuando decimos, no, sí, porque la ESI es re importante para hablar, para abordar, para entender la diversidad. Bueno, ¿a qué nos referimos con diversidad? Ju, si querés seguir vos. Sí, también cuando decimos diversidad muchas veces puede que caigamos en la típica diversidad sexual, ¿no? Decimos diversidad, diversidad sexual. Puede que salgan otras cuestiones acerca de la diversidad, pero generalmente siempre el enfoque va hacia la sexualidad. ¿Seguimos? Okay. Sí. Bien. Entonces, por lo general, desde la ESI, cuando trabajamos con el eje de respetar la diversidad, vemos, por ejemplo, en el fundamento, en el artículo 3º de la ley, 26.150, que entre los objetivos, además de hablar pues, justamente de una educación sexual que sea integral, armónica, equilibrada, hay un montón de aspectos de la vida, como por ejemplo promover actitudes responsables ante la sexualidad, y acá volvemos a pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos en este caso de sexualidad? Digo, cómo los conceptos, a veces a partir de nuestras propias matrices de pensamiento, quedan limitadas o restringidas o están condicionadas, digo, por nuestras propias experiencias. Lo mismo, bueno, prevenir los problemas relacionados con la salud en general, la salud sexual y reproductiva en particular, y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Acá ya empezamos también, digo, bueno, que desde el momento en el que se hace este documento, también hay una mirada sumamente binaria. Entonces, cada vez que nos encontramos con documentos, con propuestas curriculares, está bueno también empezar a analizar y a mirar, bueno, desde dónde están planteadas y qué quieren decir cuando utilizamos determinados conceptos. Seguimos, si querés, Ju. Vale. Bien. ¿Cuáles son los propósitos, ¿no?, de esta diversidad sexual? Bueno, según el Ministerio de Educación de la Nación, dice que abordar la orientación sexual y la identidad de género implica rescatar el significado de convivir en una sociedad plural, ¿no?, y poner en valor esta diversidad. Esto nos lleva a pensar de que lo que debemos tolerar, ¿no?,
lo diferente y poder valorar la multiplicidad de formas en que las personas nos manifestamos, porque obviamente todos nos manifestamos de diferentes maneras, actuamos de diferente manera, pensamos de diferente manera. Y hacer efectivo este principio de poder respetar las diferencias en el campo de la sexualidad. Obviamente esto sigue siendo un desafío para la escuela, para todas las instituciones educativas. Sí, además, bueno, justamente cuando se propone, recordemos que cuando se propone la Ley de Educación Sexual Integral, que hacemos referencia siempre a 5 grandes ejes, y uno es el del respeto por la diversidad. Los documentos hablan de un respeto por la diversidad, y después la literatura empieza a introducir específicamente esto de el respeto por la diversidad sexual. Entonces, como que no queda siempre en claro de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, o de si la ESI trabaja solamente, por ejemplo, la diversidad sexual, o la diversidad como un concepto mucho más amplio. Y ahora vamos a hacer como un pequeño experimento. Pasamos, si querés, Ju. Vamos. Bueno, vamos a leer un pequeño cuento que dice así. Alex y Ariel son muy amigues, casi todo el tiempo. Un día leyeron un libro que se llamaba El caballero y la princesa. Juguemos, dijo Ariel. Yo seré el caballero y tú la princesa. Sí, dijo Alex. Te salvaré de los malos, dale, dijo Ariel. Pues no me parece. ¿Qué hay de malo en que la princesa salve al caballero? Discutieron y discutieron hasta que Ariel dijo, no quiero jugar más contigo. Bien, dijo Alex, y se fue a su casa. Bueno, a la hora de abordar este cuento, ¿no? Nosotros tenemos ciertas dudas o inquietudes. Queremos saber cómo es que se imaginan a estos personajes, ¿no? De qué manera los piensan, de qué manera se los imaginan. Para la gente que por ahí esté en el Zoom o en Facebook, también pueden empezar a opinar. Si querés pasar a la otra, Ju. Sí. Para ver cómo se imaginaron a Alex y Ariel. Digo, cómo son sus cuerpos, qué ropa usan, cómo creen que jugarían, dónde estarían jugando, cómo se habrá ido Alex a su casa, qué edad tendrían Alex y Ariel. No sé si tenemos forma por ahí de leer o de saber respuestas o comentarios desde Facebook, y seguramente sí, ya nos van a pasar los comentarios, así que cuando vayan escribiendo yo se los voy a ir pasando. Buenísimo. Pero bueno, está bueno que tengamos en cuenta, bueno, ¿qué imagen se hicieron de Alex y de Ariel? Porque obviamente no todos vamos a tener la misma mirada, no lo vamos a ver de la misma manera. También pensar el género de Alex y el género de Ariel, ¿no? ¿Cuáles son? Porque estamos poniendo nombres que por ahí no tienen género, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo los pensamos. Nos gustaría ahora cuando podamos, Silvana, leer algunas de las respuestas. Y bueno, ¿cómo lo imaginamos desde el colectivo? Vamos a mostrarles, a ver. Bueno, nosotros les imaginamos así. No sé si era la imagen que ustedes hubiesen hecho, por ejemplo, de Alex y de Ariel. Pero bueno, acá es donde tenemos que empezar a pensar esto que decíamos, que no solo aparece en la bibliografía específica de la ESI a la que nosotros vamos cada vez que vamos a planificar un encuentro de ESI, sino cómo se juegan en nuestras propias acciones y pensamientos y discursos las imágenes que hacemos sobre las cosas que no están especificadas. Digo, y cómo se cuela nuestro concepto de cotidiano, de natural, de diverso, digo, porque a veces uno piensa que a mayores rasgos, digamos, no sé si diversos, pero opuestos o contrarios a nuestra realidad cotidiana, alguien es más o menos diverso o diversa. Pero que en realidad lo que está hablando no es de la realidad de otras y otros, u otros, sino que en realidad tiene que ver con desde dónde nosotros miramos el mundo. Digo, en el respeto por la diversidad, es curioso ver
que aunque digamos la diversidad es una condición humana de toda la sociedad en la que se expresan las cualidades de todas las personas, por lo general, desde nuestros parámetros, desde nuestras culturas, desde lo que nos es conocido, nos armamos imágenes, digo, que tienen una diversidad o una representación relativamente acotada, si se quisiera decir de alguna forma. Y de lo que nosotros conocemos del mundo, ¿no? ¿Cuál es la mirada y qué es lo normal para nosotros y nosotras? Bien, seguimos. Les cuento de paso que aportaron al Facebook Vanessa Rodríguez, se imaginó dos varones entre 10 y 11 años que juegan en el patio de la escuela, dice Viviana Oleuchi. Vanessa Arias dice que Alex se lo imaginó como súper musculoso y Ariel más menudo. Vanessa también Rodríguez dice, me imaginé a Alex de varón que no le molesta ser princesa. Pablo Alexis dice que tienen 7 años aproximadamente, que imaginó a Alex varón y a Ariel mujer, vecines que viven al lado de sus casas. Hay Clemente como varones. Bueno, y también ahora que lo estás diciendo, y como no estoy viendo, para también expresar esto, si hay personas con discapacidad o con necesidades de apoyos visuales, en la imagen de cómo nosotros imaginamos, son dos mujeres mayores, digo, porque también habría que preguntarse si en esta diversidad humana el juego tiene una edad. Claro. Son dos mujeres, una tiene síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, digo, ¿desde qué parámetros nosotros imaginamos, representamos, en qué discurso? Porque a veces queda esto de que nos ha pasado, nos pasa por ahí a quienes somos de especial, decir no, porque fulanito, menganito, sultanita, y hasta que uno no explicita determinadas características, la gente no las puede imaginar. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con empezar a desarmar determinadas miradas naturalizadas por un lado, pero por el otro, bueno, ahora lo van a ver. Seguimos si querés, Ju. Que bueno, esto que decía Juli, de que la diversidad sexual, como esto, bueno, por un lado el tema del cuerpo sexuado, el sexo biológico, la genitalidad, la orientación sexual o el género, siempre son los temas más recurrentes cuando hablamos de diversidad desde la ESI. Si lo llegás a leer vos, Ju. Sí, espera que tengo acá, esto lo tengo que correr, bien. Este eje, respetar la diversidad, es una oportunidad para explicitar y cuestionar las problemáticas que afectan a las personas que no responden a la cisnormativa, ¿no? Sin embargo, la vida humana tiene miles de aristas y las identidades se encarnan en multiplicidades de posibilidades. Son nuestras realidades las que nos condicionan e incluso limitan, para comprender la diversidad como una condición de toda la humanidad y no una cosa de otros. También el abordaje de la diversidad podemos abordarla desde diferentes discursos. Se la adjudica por fuera como si ser gay o trans es ser diverso, o personas con discapacidad o pueblos originarios. Y así, bueno, podríamos continuar hablando de diversidades, como si la diversidad no nos perteneciera a todos. Ahora sí, para pensar, si hay diversidades o diversos, ¿significa que hay otros equivalentes o iguales? ¿La diversidad sexual es la única que se pone en juego en el trabajo de este eje? Cabe pensar acerca de la diversidad, ¿qué es lo que pensamos nosotros acerca de este concepto? ¿Qué significa desde la ESI construir una otredad diversa? ¿Cómo se interpela con esta mirada el concepto de sexualidad? Y acá es donde nos empezamos a poner como, bueno, en este lugar al que queremos empezar a enfocar, que es, bueno, cuando trabajamos con la diversidad como una característica humana, es muy curioso ver que siempre, primero, ¿es un buen momento para trabajar la diversidad sexual, los encuentros o las clases o la perspectiva que nos propone la ESI? Sí, claramente lo es, digo, porque es una categoría, unas determinadas etiquetas que se ponen en la sociedad o que se construyen en torno a las identidades,
que generan diferencias dentro de las personas y su alcance y goce de derechos. Pero vemos que la diversidad es mucho más amplia y que se pone en juego desde nuestro propio pensamiento, e incluso es muy curioso cómo desde tanto discursos de educadores, de educadoras, como también de instituciones, la diversidad se puede encarnar y personificar en las personas que no son ese nosotros, digo, el otro es diverso, la otra es diversa, porque volvemos a esto, que es lo que hace poco estuvimos discutiendo como colectivo, es cuántas veces incluso cuando hablamos de que la diversidad es un valor humano de toda la humanidad, en la que todos formamos parte, todos, todas y todes, siempre se termina adjudicando a un otro diferente, sea por cuestión de etnia o raza o color, etiquetas bastante relativas, o, entre comillas, discapacidad, capacidad, pueblos originarios, hombre, mujer. Entonces, bueno, en este pensar, además de pensar y de representar, hay entidades, digamos, a las que se les da lugar y a la vez en la que naturalizamos o no determinadas miradas e incluso determinados derechos y posibilidades de las personas. Bien, seguimos. Bien, después tenemos, a ver, la definición de sexualidad que nos propone la Organización Mundial de la Salud, que es súper amplia, diciendo que la sexualidad es un aspecto central del ser humano y que obviamente está presente a lo largo de toda su vida, que abarca el sexo, las identidades, el erotismo, el placer, la reproducción, la orientación sexual, y que ésta se vivencia y se expresa a través de diferentes cuestiones, como el deseo, los pensamientos, las creencias, las conductas, las relaciones interpersonales, entre otras. Y esta sexualidad incluye todas estas dimensiones y no todas ellas se vivencian o se expresan siempre de la misma manera. Esta sexualidad está influida por la interacción de diferentes factores, como por ejemplo los biológicos, los psicológicos, los sociales, los económicos, políticos, culturales, religiosos, éticos, entre otros. Y esta definición debería adoptar las propuestas desde la ESI, ¿no? Nos abre un sinfín de abordajes de las diversidades y de los diferentes aspectos de la vida humana en su interseccionalidad. Y ahí comenzamos a hablar de este concepto. Este concepto, si ven ahí la imagen, para quienes tienen esta capacidad, si no la describimos, son lo que podríamos asumir dos mujeres, ¿sí? Lesbianas, una que pertenecería a una comunidad afro, lesbianas en silla de ruedas casándose. Y uno dice, wow, son como un montón de cosas. Bueno, depende desde dónde lo esté mirando, porque si yo lo miro, entre comillas, como hombre, capacitado o sin necesidades de apoyos, blanco, hetero, bueno, sí, acá hay una otredad, digamos, que se refleja, pero en realidad, digo, somos dos partes de la misma diversidad humana. El tema es que, bueno, evidentemente, dentro de nuestras representaciones, dentro de nuestros discursos e incluso nuestras prácticas, esta diversidad choca, entre comillas, cuando yo estoy por ahí parado, si se quiere decir, del otro lado de la vereda, o de lo que vamos a mencionar nosotros como el otro lado de la rueda, que ya lo van a ver. Bien. Y acá vamos con un video. A ver, acá estamos. ¿Se ve bien ahí? Vamos. Many years ago, I began to use the term intersectionality to deal with the fact that many of our social justice problems like racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice. Now, the experience that gave rise to intersectionality was my chance encounter with a woman named Emma DeGraffenreid.
I actually read about Emma's story from the pages of a legal opinion written by a judge who had dismissed Emma's claim of race and gender discrimination against a local car manufacturing plant. She applied for a job and she was not hired, and she believed that she was not hired because she was a Black woman. And the argument for dismissing the suit was that the employer did hire African Americans and the employer hired women. The real problem, though, that the judge was not willing to acknowledge was what Emma was actually trying to say, that the African Americans that were hired, usually for industrial jobs, maintenance jobs, were all men. And the women that were hired, usually for secretarial or front office work, were all white. Only if the court was able to see how these policies came together would he be able to see the double discrimination that Emma DeGraff and Reed was facing. But the court refused to allow Emma to put two causes of action together to tell her story because he believed that by allowing her to do that, she would be able to have preferential treatment. She'd have an advantage by being able to have two swings at the bat when African American men and white women only had one swing at the bat. But of course, neither African American men or white women needed to combine a race and gender discrimination claim to tell the story of the discrimination they were experiencing. Why wasn't the real unfairness law's refusal to protect African American women simply because their experiences weren't exactly the same as white women and African American men? Rather than broadening the frame to include African American women, the court simply tossed their case completely out of court. So first of all, Black women weren't allowed to work at the plant. Second of all, the court doubled down on this exclusion by making it legally inconsequential. And to boot, there was no name for this problem. And we all know that where there's no name for a problem, you can't see a problem. And when you can't see a problem, you pretty much can't solve it. Many years later, I come to recognize that the problem that Emma was facing was a framing problem. The frame that the court was using to see gender discrimination or to see race discrimination was partial and it was distorting. For me, the challenge that I faced was trying to figure out whether there was an alternative narrative, a prism that would allow us to see Emma's dilemma, a prism that would allow us to rescue her from the cracks in the law, that would allow judges to see her story. So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So if we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now, because Emma was both Black and female, she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. The law was like that ambulance that shows up and is ready to treat Emma only if it can be shown that she was harmed on the race road or on the gender road, but not where those roads intersected. Sexism, transphobia, xenophobia, ableism, all
all of these social dynamics come together and create challenges that are sometimes quite unique. En el video entonces, para si lo pudieron ver o no, lo comentamos, la doctora Kimberly Williams Crenshaw, quien acuña el término de interseccionalidad, comenta el caso de Emma, una mujer negra, afroamericana, afrodescendiente, que quiere justamente aplicar para un trabajo en una fábrica, y le dicen que no. El tema es que justamente ya le explican primero por qué. Porque es mujer por un lado y además porque es negra. Porque los trabajos, digamos, de la industria automotriz se la dan a hombres. En una fábrica que ya incluso había contratado hombres que se identifican en la etnia negra. Pero los trabajos que se les asignan a las mujeres, en este caso, eran siempre de secretaria. Entonces, esos trabajos se los asignaban, por lo general, o mejor dicho, se los asignaban a mujeres blancas. El caso de Emma justamente lo que demuestra es que las personas, especialmente las mujeres, están justamente doblemente discriminadas. A esto conocemos como interseccionalidad. Si querés ir a la otra diapositiva, Ju. Entonces, Kimberly Williams Crenshaw, en 1989, define la interseccionalidad como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostentación, privilegio, en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Recordemos que las categorías, blanco, negro, marrón, alto, bajo, capacitado, discapacitado, alfabetizado, con diploma, sin diploma, son construcciones sociales. Digo, no hay nada en nuestra naturaleza humana tan criticada, porque sabemos que tampoco existe una naturaleza humana, pero que nos haga libres, digamos, de algún tipo de condicionamiento, sino que son construcciones y clasificaciones que existen socialmente. Este es un aporte del feminismo, y este enfoque justamente comprende que las diferentes construcciones sociales, bueno, como género, etnia, clase, orientación sexual, no son naturales, pero que se encuentran justamente interrelacionadas, y que nos ayudan a ver cómo se construye multiplicidad, por un lado, de identidades, pero también diferentes aspectos que se solapan, se interseccionan, ampliando y desnaturalizando situaciones de o privilegios o el ejercicio de derechos, discriminaciones y violencias. Si querés pasar. Este gráfico que nos hizo nuestra compañera Sofi, que le mandamos un beso si anda por ahí, es una adaptación de un gráfico de Patricia Hill Collins, también una feminista interseccionalista, y que tradujo Tina Caballero, en el que se ven distintas situaciones contrapuestas. Que por un lado, el sistema, tanto social, económico, cultural, genera situaciones de privilegio. Por ejemplo, si sos cis, que significa que vos tenés tu sexo y tu género, entre comillas, relacionados e iguales, es decir, sexo masculino, género masculino. Pero este privilegio obviamente aumenta si vos además sos hombre, sos blanco, sos europeo, sos heterosexual, no tenés discapacidad, estás alfabetizado, y ni hablar si sos un academicista, si sos joven, atractivo, de clase media o media alta, si hablas, por ejemplo, en algún idioma anglosajón, si tenés la tez clara, si sos de alguna religión mayoritaria y si sos fértil, entre algunas de tantas situaciones, ¿no?, que podríamos poner. Y que en contrapartida, esto es lo que decíamos del otro lado de la rueda, las situaciones de opresión justamente se dan en las personas que son infértiles o estériles, de una religión minoritaria, de tez oscura o identidades negras o marrones, si sos mujer, si sos trans, si perteneces a alguna raza o etnia, si no sos europeo, si sos del colectivo LGBTIQ+,
y si sos viejo o no atractivo bajo los estándares de belleza. Entonces, esta interseccionalidad puede reconocer distintas situaciones de discriminación. ¿Y por qué nos parece importante traerlo desde el abordaje de la ESI del respeto por la diversidad? Que muchas veces, sin darnos cuenta, creemos o sostenemos determinadas enseñanzas que sí, que ponen en relevancia, digamos, bueno, la discriminación por ser, por ejemplo, una persona homosexual o por pertenecer a la comunidad trans travesti. Pero hay un montón de otras situaciones que están intersectadas y que justamente o potencian las situaciones de discriminación o potencian la situación y naturalizan los privilegios que tienen las personas. Por ejemplo, no es lo mismo la situación de opresión de una mujer que la de una mujer con discapacidad, negra, lesbiana, básicamente. Y acá, esto que decíamos, no es que está acumulando diversidad, sino de que en contrapartida habría, se podría decir, del otro lado de la diversidad, un hombre hetero, americano, sin, entre comillas, discapacidad, que sería un término también bastante relativo. Y esto no significa que la persona que es mujer con discapacidad, negra, sea más diversa que el hombre, sino de que estamos poniendo a alguien como la medida y la vara de las cosas. No sé, Jubo, si querés agregar algo ahí. Bien, que también del lado de la rueda de lo que estábamos hablando recién, ¿no? De la opresión y de la resistencia está la mujer, ¿no? Eso Claro. creo que es una de las cosas más fuertes que a mí me llama mucho la atención, que del lado de la resistencia y la opresión esté la mujer. Entonces, ya desde ese lado contamos con menos privilegios y contamos con mayor discriminación por el género. Entonces creo que es sumamente importante poder reconocerlo y poder trabajarlo y poder mirarlo desde otro lugar, ¿no? Totalmente. Y aquí Sí. vamos con esto, que es a lo que quería hacer referencia. ¿Cómo podemos trabajar y cómo le podemos bajar estos conocimientos a nuestras aulas, a nuestras instituciones que se ven atravesadas por esta interseccionalidad, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas preguntas, porque lo más importante, lo que nos parece sumamente importante, es poder abordarlo desde las puertas de entrada de la ESI, ¿no? Esto que tanto se habla. Entonces, primero ponernos y cuestionarnos qué pensamos nosotros mismos acerca de las diversidades, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Cómo lo podemos reflexionar? ¿Y cómo miramos desde la diversidad? Esto es algo que debemos plantearnos. Luego, otra de las cuestiones dentro de las instituciones es los discursos que decimos, las cosas que comunicamos, ¿no? ¿De qué lado de la rueda nos encontramos nosotros, ¿no? ¿Y quiénes son los otros, las otras, les otros, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad dentro de una institución, dentro de un aula, ¿qué es para nosotros de manera... perdón, ¿qué es para nosotros la diversidad? ¿Es una categoría asignada a la gente que está por fuera? ¿O es una realidad, algo que nos atraviesa como humanidad, que nos atraviesa como institución, que nos atraviesa como docentes, que les atraviesa a nuestros alumnos y a nuestras alumnas? Y esta es una de las más importantes para mí, ¿qué entendemos por inclusión? ¿No? Creo que desde ese lado nos paramos y miramos y es algo central para poder trabajar la diversidad, que entendemos por inclusión. Totalmente. Yo quería agregar algo para quienes estuvieron el año pasado en el conversatorio que hicimos sobre ESI e inclusión, que bueno, parte de esta diversidad es también lo que llamamos diversidad funcional, es decir, hay gente que está capacitada o que puede y hay gente que no puede o está discapacitada, o hay distintas formas y maneras de que un cuerpo funcione, de que una mente funcione, de que un lenguaje se exprese. Y va lo mismo, digo, realmente vamos a seguir pensando y sosteniendo sin pensar a veces
polos opuestos como blanco y negro, cuando por ahí, estando en Latinoamérica, tendríamos que repensarnos desde una identidad marrón, o afro, o orgullosa, o disidente. Y esto que, para seguir, sobre todo sobre la parte por ahí meramente pedagógica. Bueno, ¿cómo y cuándo abordamos entonces ahora el eje de respetar la diversidad? ¿Hablamos de las diferencias en el aula? ¿De cuáles? Porque muchas veces es hasta exótico y pintoresco venir y traer un cuento para hablar por ahí de identidades trans, que volvemos a lo mismo, no es que esté mal, pero tiene que ser una parte del amplio campo que comprende la diversidad. Digo, porque si no siempre terminamos en la diversidad sexual, que a veces nada tiene que ver con la realidad de nuestros estudiantes. Esto no significa que tengamos que asumir la realidad de nuestros estudiantes, sino de que tenemos que empezar a hacer otras lecturas aumentadas por la interseccionalidad. Como por ejemplo, bueno, si podemos hacer abordajes que sean transversales, continuos, a lo largo del ciclo. Ahí nos comimos Sí, error de tipeo. Claro, no solamente abordarlo en la semana de la ESI, ¿no? Poder trabajarlo durante todo el año, poder trabajar la diversidad y bueno, esto que estamos hablando de la interseccionalidad. ¿Seguimos? ¿Algo más para aportar? No, sí, seguimos, dale. Bien. Acá estamos. Entonces nosotros lo que venimos a proponer desde nuestras enseñanzas es, bueno, primero observar si generamos estos espacios en el que la inclusión es para todos y no, por ejemplo, para las estudiantes con discapacidad que no molestan, que son un amor, como decimos. Y si la diversidad realmente nos atraviesa a todos siempre, o es una cuestión por ahí simbólica y superficial, que es lo que conocemos como tokenismo, esto de la diversidad queda muy hermosa en una imagen para mostrar distintos colores, formas y tamaños de cuerpo. Si identificamos y podemos cambiar prácticas realmente estereotipantes, como en su momento el blackface, esto de el pintarse de negro la cara en el acto que hace un estudiante de afro, o en contrapartida tenemos un whitewashing, que es esto de, bueno, ¿qué materiales son nuestros ejemplos, digamos, de personas, de humanidad? Si siempre van a ser blancas, rubias, de ojos celestes, europeas. O la presentación, bueno, de esto que decimos, de imágenes, de materiales, que terminan siendo discriminatorios y limitantes, o poco representativos de la comunidad con la que trabajamos. Hace poco hablábamos con unas compañeras de una escuela especial, de que es muy, no sé si la palabra es irónica, pero bueno, tiene que ver con esto de que naturalizamos como cuerpos mostrables en una escuela para estudiantes con discapacidad neurolocomotora, que implica que sus cuerpos requieren apoyos físicos. Les estamos mostrando en un libro de naturales la biología, digamos, de un cuerpo de una persona que está parada sin necesidad de un bastón o sin trasladarse con una silla de ruedas, digo. Entonces, bueno, ¿cuál es la realidad que nos parece natural y la que seguimos mostrando y reproduciendo? Ofrecer variadas situaciones de diálogo y de reflexión a lo largo del año, desde diferentes miradas, con diferentes focos y diferentes problematizaciones, y repensar en los estándares sociales que se ponen en juego en esto que decíamos, bueno, por ejemplo, de funcionalidad, si hay una persona que es funcional o una persona capacitada de una incapacitada, si hay edades para algo, desde nuestra mirada adultocéntrica, esto de que, bueno, yo adulto, quien tiene la razón, quien tiene la palabra, quien tiene el poder, quien está a cargo, o si podemos democratizar a estos otros que son nuestros estudiantes, que son más jóvenes, que son mayores, las clases sociales, los géneros, bueno, los sexos binarios, esto de la presunción de la heterosexualidad, es decir, de pensar de que todas las personas son heterosexuales o que son hombres o mujeres hasta que demuestran lo contrario. Y bueno, después los estereotipos que se generan a partir de la nacionalidad, las cuestiones del color y las divisiones sexuales de las tareas. Seguimos. Bueno, para concluir, ¿no? Para concluir, queremos resaltar y queremos
decir una frase de Paulo Freire, ¿no? En la pedagogía del oprimido, en su libro, que dice: la educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres. ¿No? Esto es importante resaltarlo. Sí, sí, totalmente. De poder pensar que es en nuestras instituciones, en nuestras escuelas, en nuestros Zooms, en este momento, en donde circula la palabra y donde todo esto que no podemos expresar o que no se expresa existe, efectivamente, le damos lugar. Podemos comprender una diversidad como una cosa de todes, o la dejamos siempre por fuera como un tema de otros, como esto no nos interpela. Y a esto es donde queremos venir. Bueno, cuando hablamos del eje del respetar las diversidades, la forma en la que nosotros lo estamos expresando, implica, bueno, repensar también si por momentos no nos ponemos en el centro de la cuestión como lo natural, lo conocido, lo correcto, y el parámetro desde donde medimos las diferencias de otros. Llegamos bárbaro con el tiempo. Bien, sí. Sí, sí, sí. Re bien. Y volviendo a lo que decía él y a la imagen que ustedes habían presentado al principio, Vanessa después comentó que nunca se hubiese imaginado a uno con discapacidad en la imagen que ustedes presentaron, ¿no? Al principio, digo, cómo esto también nos interpela totalmente. Claro, que tenga alguna diversidad funcional, ¿no? Nadie Exacto. se lo imaginó en silla de ruedas o con bastón. Todos nos imaginamos a un niño o una niña, un niñe jugando, ¿no? Con un género cis, ¿no? Sí. Nadie se lo imaginó de ninguna otra manera, o por lo menos la mayoría. Sí, Sí, y la mayoría. por ahí, perdón, sin caer, digamos, en pensamientos por ahí más, digo, retorcidos, si se quiere decir de alguna forma, digo, el pensar desde la diversidad como una condición humana implica a veces esto de no sorprendernos ante la misma humanidad, ante las diferencias que tenemos como personas. Digo, si nosotras podemos empezar a educar desde la diversidad, la misma diversidad, bueno, estamos también como menos propenses a que el día de mañana susciten conflictos por las diferencias, que es algo tan natural en la humanidad. El tema es que la ESI, que nos propone justamente interpelarnos a nosotros mismos desde nuestras propias concepciones, desde lo que para nosotros es natural, conocido, implica, bueno, abrirnos a otros juegos. Sí, yo creo que pasa totalmente por ahí, ¿no? De no naturalizarlo o hacerlo visible en este caso y que mucha gente que nos está viendo haga comentarios, ¿no? Viviano Leuchi, por ejemplo, dice, si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Mirta Céspedes dice, buena propuesta de los chicos chicas, hay que cortar con las estereotipos, no solo en el discurso, sino también en los actos propios y en las herramientas que utilizamos. Y es súper, súper interesante. Vanessa vuelve a participar y dice, en las aulas se da una diversidad muy rica, pero lamentablemente la educación tiende a homogeneizar las diferencias, una pena. Sí, también esto en el juego, bueno, de lo que nos ofrece la interseccionalidad, muchas veces, esta es una anécdota, me pasó yo tenía dos estudiantes con proyecto de inclusión, yo me desarrollo como maestro de apoyo a la inclusión, entonces, hablando con el equipo, digo, bueno, pero tendríamos que hacer algún seguimiento o algún tipo de exposición o denuncia, porque los chicos están en una situación de vulnerabilidad social bastante alta.
Y alguien del equipo de esa escuela me dice, no, Edgardo, porque si nosotros tenemos que denunciar porque son pobres, o sea, básicamente la lectura fue esta, tendríamos que denunciarlos de toda la escuela. Y yo digo, bueno, está bien. Y después digo, pará, esto implica que como en una cultura, digamos, en una comunidad, naturalizamos una parte de esa intersección. Por ejemplo, no está mal que todos sean pobres en esta escuela. Y después digo, ¿cómo se ponen en juego estas representaciones de decir, bueno, en esta comunidad son todos pobres? No, esa vulneración es como el mínimo común múltiplo, o sea, ¿se entiende? Es como el piso mínimo. Entonces queda natural, ya que es para todos, lo mantenemos. Pero bueno, en empezar a agudizar la lectura desde lo que nos propone la interseccionalidad es ver de que no es lo mismo una situación de discriminación por una discapacidad que, por ejemplo, por una discapacidad para una mujer, para una etnia, digamos, y que si bien esto que decimos no se suman más diversidades, sí podemos advertir, por contrapartida, que sí se suman privilegios por un lado y también se potencian situaciones de opresión, pero también espacio para la resistencia, que como escuela, si queremos en el poder transformador de la escuela, debemos aprovecharlos para nuestras enseñanzas desde la ESI. Tal cual. Sí, tal cual. Y el concepto de interseccionalidad, digo, tampoco es tan antiguo, sí, digo, suena diferente, pero en realidad es algo que ya está, o sea, que en la diversidad Se le pareciera puso que... un nombre a algo que ya ocurría, entonces, como decía recién Kimberly, al nombrarlo le das una cierta importancia. Si no se nombra, no se conoce, no tiene derechos, entonces, bueno, al adjudicarle un nombre, bueno, lo podemos tratar, ¿no? Y darle la importancia que realmente tiene. Tal cual. Preguntaban también si hay material sobre interseccionalidad para bajar al aula. Sobre interseccionalidad, nosotros tenemos este PDF que lo vamos a colgar desde colectivo. Buenísimo. ¿Querés que pasemos, Egui, el videíto de interseccionalidad? Hay un video muy bueno que está bueno para pensarlo en el aula y que es aplicable para todos los niveles. Genial. Tiempo. El del triángulo, ese pongo. Ese, sí. Teníamos como varias opciones, pero no sabíamos qué iba a suceder, porque viste que con la virtualidad también suceden como un montón de cosas Sí. que no estamos acostumbrados a resolver. Ahí va, ¿se ve bien? Sí. Hoy vamos a hablar sobre la interseccionalidad. Para ello, tenemos a nuestro amigo Bob. Bob es un triángulo a rayas azules y debería estar orgulloso de ello. Es una pena que existan personas a los que no les gusta Bob. Bob se enfrenta a ser discriminado por ser un triángulo y tener rayas. Afortunadamente, hay grupos de liberación, pero estos no son interseccionales. No se hablan entre sí y, de hecho, compiten los unos con los otros. Bob siente que no encaja en ninguno de ellos. Se pregunta si él será más de rayas o un triángulo. Bob desearía que los triángulos y las rayas pudieran trabajar juntos. La interseccionalidad es la creencia de que las discriminaciones están entrelazadas y no se pueden resolver por separado. Las discriminaciones no son independientes. Es por ello que necesitamos la interseccionalidad ya. Está bueno. Sí, es súper muy didáctico. Sí. Bien didáctico. Súper simple, pero también está bueno advertir de que la interseccionalidad como un concepto nace de los feminismos, de hecho del feminismo interseccionalista, y que es un aporte para la mirada justamente, por un lado, de la perspectiva de género, que es otro eje de la ESI también, y que nos ayuda como una lente más, como un pequeño zoom más, para ver las desigualdades y la falta justamente de justicia social, porque tiene que ver con esto, con
cuando trabajamos temas no solamente desde las ciencias sociales, sino en los emergentes cotidianos del aula, de que cuando las cosas decimos, bueno, pero eso pasa porque es hombre o porque es mujer. No, bueno, hagamos una lectura más profunda de las cosas, a medida, obviamente, que las infancias o las juventudes pueden avanzar en estas nociones por ahí más abstractas, de releer de que la sociedad no es algo como tan simple y lineal, sino de que todo tiene otros trasfondos, pero que tienen que ver a la vez con sistemas de dominación, digamos, como lo son el capitalismo, digamos, el eurocentrismo, la cis heteronorma. Entonces, que bueno, que es una herramienta que nos sirve primero para comprender de dónde vienen las injusticias y cómo se potencian, y a la vez, bueno, de que nos sirven para encontrarnos en esta diversidad. Sí es verdad que hay un montón de materiales que están más pensados, sobre todo, ya digo, para los feminismos o para otros tipos de estudios, pero que realmente desde la mirada de la interseccionalidad las podemos utilizar, digamos, para toda nuestra vida, como lo que nos propone el acto cotidiano de desnaturalizar los distintos sistemas de opresión. Sí, total, yo opino lo mismo. Me parece, cuando vos hablabas de la rueda, creo que quedó bien visibilizado esas diferencias, esto que explicaba Julia hace un ratito, cómo de un lado se ve una cosa y del otro lado se ve la otra, como si fuera una cara de una moneda, ¿no? También, algo muy parecido, muy similar. Sí, y también dentro de lo que propone el feminismo interseccionalista, esto de que venimos hablando desde el principio del tema de la diversidad. No hay que creer de que, bueno, la causa de una persona es, no sé, la diversidad de pueblos originarios, y por otro lado la orientación sexual, y por otro lado la nacionalidad, y por otro lado el color de piel, sino de que todos estos aspectos de la vida, a todas las personas, se están jugando todo el tiempo. El tema es que sin darnos cuenta, seguimos proponiendo determinadas cosas como naturales y neutras. Y esa es la mirada a la que tenemos justamente que apuntar, a decir, bueno, si acá, desde este discurso, desde este texto, desde este material, desde este libro de texto que estoy usando en la escuela, no se da por sentado de que lo natural, la medida de las cosas, sea, bueno, lo que decimos siempre, un hombre blanco de clase media alta. Es empezar a ver esto, es bueno, ¿qué se propone como centro? ¿Qué es lo natural que termina siendo lo neutro? Y que lo neutro lo que hace es hacer que el resto de la diversidad sea lo otro, lo que no se habla, lo que no tiene derechos, lo que se puede justamente atacar. Los comentarios que tenemos en el Facebook, que hay un montón. Perdón. Dice, repensémonos nosotros mismos y nuestras prácticas, primero para poder llevarlo a cabo. Y Patricia Plaxek dice, inclusión no hay, ya que para que haya deberíamos saber también lenguaje de señas, tener subtitulados los cursos, para las personas con hipoacusia, lenguaje de braille, tolerancia, valorar al otro como es realmente desde su credo, respetándolo, pasando por su raza, siguiendo por su elección de género y elección de su sexualidad. Sí. Nos piden que después compartan si pueden compartir los videos. Sí, el mismo PDF tiene los links de los videos y de la bibliografía que utilizamos, que es justamente sobre el eje del respeto por la diversidad que propone el Ministerio y el Consejo Federal de Educación. Tiene los videos incluso ilustrados, tiene los links, así que después vamos a dejar el documento. El documento mañana lo estamos subiendo seguramente a la bio del Instagram de Colectivo ESI, y después se los pasamos para que lo socialicen
en el Facebook del instituto. Genial, genial, porque estamos armando un recursero también, material. Es verdad que hay mucho, pero necesitamos empezar a actualizar y a visibilizar todas estas cuestiones que ustedes vienen, y no solamente ustedes, sino el resto de compañeros que nos van a ir acompañando también, que suma, ¿no? Y que todo va a ser muy bien aprovechado, porque esto alimenta la necesidad que tenemos todos los docentes por actualizarnos, ¿no? en estos contenidos. Totalmente. Tal cual, y mostrar esta diversidad, y mostrarlo como lo normal, ¿no? Como es algo que ocurre, que es la diversidad dentro de nuestras aulas, que es donde nosotros, los docentes, les docentes, trabajamos continuamente. Entonces, Totalmente. poder hacerlo visible, poder transformarlo, creo que es una de las cosas más importantes, para no hablar, como decía ahí recién, de algo normal y que todo lo demás está por fuera, ¿no? Sino estar todos dentro de esta diversidad y poder trabajarlo desde inicial, secundario, terciario, en todos los niveles educativos. Eso sería lo ideal, ¿no? Y no tiene una cajita en donde se pueda dar más o menos, o sea, en todos los niveles necesitamos, digo, uno puede pensar en el nivel inicial, no se puede dar, sí, se trabaja desde el nivel inicial, pasando por primario, secundario, y en el nivel de formación docente, cuánta falta, ¿no? Nos hace. Y esto que han hecho ustedes, la verdad, lo del año pasado también ha sumado y ha salido la gente, todos nuestros estudiantes han quedado muy, muy choqueados, porque ahí tiene un carácter tan particular, que atrae muchísimo, son muy claros, han sido muy claros en la exposición. Yo quiero agradecerles este pedacito de tiempo que nos dieron, en nombre de todo el equipo organizador de la ESI y en nombre del Instituto 50 también, y de mis propios estudiantes. Agradecerles, invitarlos también para el año que viene, que seguramente vamos a organizar la 5ª jornada. Saben que son siempre muy bienvenidos al instituto. Y a nuestros estudiantes y a nuestro público que nos está mirando, invitarlos a que el día de mañana tenemos una jornada también bastante movidita con la Escuela de Mocha, Colectivo Trans. Así que vamos a arrancar una mañana bastante interesante. Seguimos con Liliana Bejarano, que también nos vuelve a acompañar a la tardecita con la sensibilización de la temática de género, de violencia. Y ya a la noche nos vamos a trabajar con lengua de señas bajo la perspectiva de género, también un contenido nuevo que se suma a estas jornadas. Así que, también los invitamos y las invitamos a ustedes. Gracias nuevamente y que tengan buena noche. Gracias por el espacio, muchas gracias. A ustedes. A toda la comunidad del Instituto 50. Realmente siempre es un placer trabajar, charlar, conversar, y cualquier necesidad, inconveniente, duda, queja, nos encuentran en @colectivo. Genial, genial. Gracias por todo.